Ya iba a decir un montón. Vamos a proceder con la comprobación del quórum. Ya termino la fase. Hacemos juntos. Ya con la comprobación del quórum, que estamos completos, vamos a proceder con la lectura y la aprobación del orden del día. Sesión extraordinaria número 0020-2024 de 18 de junio de 2024. Artículo número 2 sería la audiencia, grupo técnico del plan regulador, y artículo 3 es clausura. Los que están de acuerdo en aprobar el orden del día. ¿Sí? Afirmativo. Don Sergio, Afirmativo. don Frank, Afirmativo. doña Lady. Afirmativo. Afirmativo. Se aprueba el orden de la lectura, perdón, se aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria número 0020-2024 del 18 de julio del 2024. Tienen la palabra los señores del plan regulador. Buenas noches. Ajá. Ok, muy buenas noches. Gracias por recibirnos en esta noche. Mi nombre es Kendi Villalobos, soy la encargada de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Isidro de Heredia. La intención del día de hoy es hablarles un poquito de cómo hemos avanzado con respecto a las observaciones que se le envió, que nos está remitiendo el INBU del proceso del plan regulador. Nos gustaría también presentarle a los demás compañeros, tal vez. A mi izquierda, el compañero Bernal. Buenas noches. Gracias por la oportunidad y el espacio que nos brindan, sobre todo en este tema tan trascendental e importante para el cantón. Mi nombre es Bernal Monge y yo soy el director de Control y Desarrollo Urbano. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Ronald Arce, yo fui el coordinador de catastro de la municipalidad hasta diciembre. Trabajé 24 años en la municipalidad, siempre trabajé en el área de catastro y siempre me encargué del plan regulador. He estado siempre involucrado en lo que es la modificación, entonces la modificación siempre la he manejado y me puse a disposición de la alcaldía para ayudarles un poco con este proceso, debido a los movimientos que hubo internamente en la MUNI. Y para aprovechar, digamos, todo lo que se ha trabajado en tiempos atrás y colaborar un poco con la municipalidad para salir con esto. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Luis Campos, soy el geógrafo de la municipalidad. En un principio se me contrató para ayudar con lo que era el tema del mapa, pero con el tiempo me fui involucrando más y inclusive don Ronald me ha ayudado un montón. Empezamos. Faltan dos compañeros, en este caso, el licenciado Daniel Pérez, que es el compañero de servicios jurídicos, que creo que ustedes también ya lo conocen. Está un poquito retrasado por las presas, pero ya está a punto de llegar. Y don Alfredo Bermúdez, que es el asesor técnico que se contrató en su momento para todo el desarrollo del estudio de vulnerabilidad hidrogeológica, luego del tema con Setena y el planteamiento de la modificación ante el INBU. Básicamente, cuando ellos lleguen, tal vez ahí los paramos un momentito para presentarlos. Traemos una presentación, valga la redundancia, con la intención de poder cumplir con el acuerdo. Disculpa, Esteban. Okay, con el acuerdo 0262 del 2024, que básicamente es el que nos anunciaba que viniéramos esta noche. Y la pretensión es poderles exponer con respecto al tema del plan regulador las observaciones en función de lo que el INBU en su oficio de UCT-OT 089-2024 nos remite. Es importante tal vez como generarles un antecedente a los que han podido estar dentro del proceso o han podido escuchar un poco del mismo. Este proceso se arranca desde el 2019, cuando se empiezan a realizar los estudios de vulnerabilidad hidrogeológica. Y tal vez más allá, si don Ronald empieza a hablar y comenta desde el 2007, cuando empezaron a hacer algunas otras modificaciones al plan regulador. Resulta que en su momento, en el 2007, la Municipalidad de San Isidro, junto con otras municipalidades del sector de
Heredia y de la Cuenca del Tárcoles, fuimos sentenciadas por el voto Garavito a que teníamos que establecer dentro de los estudios de ordenamiento territorial el tema de estudios de vulnerabilidad hidrogeológica. Por eso nosotros en su momento se había hecho un primer estudio en el 2010, sin embargo, este no fue acogido por Senara porque en su momento ya habían cambiado como que las reglas del juego, y en el 2019 se vuelve a incorporar el proceso, empiezan a hacer los estudios de vulnerabilidad para poder hacer cualquier tipo de modificación al plan regulador. Es importante anotar, el INBU tiene un manual o una guía para poder desarrollar este tipo de acciones, y importante que nosotros lo que hicimos fue una modificación. No es un plan nuevo ni es una actualización, sino una modificación al plan, incorporando los diferentes elementos que se han podido ir generando en el tiempo. Por ejemplo, incorporando el modelo catastral que originalmente no estaba en el 2005 cuando se desarrolló, incorporando, por ejemplo, también las variables hidrogeológicas y las variables de vulnerabilidad, y con los estudios autorizados o aprobados en este caso por las entidades correspondientes. Voy a parar un momento aquí, tal vez para que don Alfredo se presente. Disculpen la tardanza. Mi nombre es Alfredo Bermúdez, arquitecto, y soy asesor del grupo profesional de la municipalidad en este proceso. Gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, desde el 2019 se vienen generando estudios, se vienen desarrollando todo el tema de la modificación. Se hicieron en su momento también talleres comunales que se hicieron en los diferentes distritos tratando de recabar la información que la población requería para poder tener un plan regulador más accesible o más orientado al contexto que tenía San Isidro, ¿verdad? Además de eso, toda la información que teníamos a nivel de la municipalidad y de todas las concernientes a los que habíamos podido desarrollar en su momento, inclusive las observaciones del 2007, cuando se intentó hacer una primera modificación. Llegamos al 2023 cuando en ese momento lo que se nos pide también como parte de la modificación es, ok, tenemos que hacer una nueva viabilidad ambiental. Esa nueva viabilidad ambiental se presenta ante Setena con la modificación. Ya nosotros en el 2010 habíamos obtenido la viabilidad ambiental del plan regulador del 2005. En ese establece un reglamento de desarrollo sostenible y además de eso establece una serie de pautas que tenemos que ir manejando a nivel ambiental. En el 2023, entonces, hay que volver a hacer una nueva viabilidad ambiental en función de la modificación que estamos presentando, que es un plan regulador modificado, y se obtiene a finales del a principios del 2023, perdón. En ese momento, entonces, se retoma el tema, el siguiente paso, ya teníamos la audiencia pública realizada, ya teníamos el visto bueno de Senara, ya teníamos el visto bueno de Setena, ok, ¿qué sigue? Sigue el INBU, ¿verdad? Bueno, ya teníamos la audiencia pública también, perdón. Sigue el INBU. El INBU es, según la reglamentación a nivel de planificación urbana, quien aprueba los planes reguladores y quien nos va a hacer una revisión de todos los requisitos. En su página lo pueden ver, está la modificación y todo lo que tiene que llevar a cabo esa modificación para poder ser presentada ante ellos. Inclusive hay un pago ahí del servicio para revisión de los planes reguladores que se tuvo que devengar. Es por eso que en abril de este año llega, al haber presentado toda la documentación ante dicho ente rector, un oficio donde nos dice, ok, bueno, después de revisar toda la documentación, que estoy hablando no solo de la documentación escrita, sino de los shapes, los mapas, las zonificaciones cartográficas, ellos hacen una serie de revisión y los técnicos establecen, bueno, este es el oficio donde van a definir una serie de observaciones. También se hicieron 2 giras de campo para ellos verificar algunas de las acciones que concernientes en la documentación estuviesen plasmadas a nivel del contexto real del cantón, ¿verdad? Bueno, este documento me parece que ya en su momento se les ha remitido, ¿verdad? Luisito se los mandó hace como un mes, creo, con las observaciones. Son 265 observaciones. Estas observaciones hay tanto de forma como de fondo. Eso quiere decir que hay cosas muy simples, que nada más es una coma, un punto, ¿verdad? Una tilde, o acciones tan complejas como donde nos dicen, bueno, no nos parece la zonificación que están planteando, deben plantear alguna otra zonificación.
Del avance a lo último que se les remitió con el informe del día del consejo es que llevamos 90 observaciones revisadas. Esas 90 observaciones revisadas es porque el grupo técnico se está reuniendo todos los jueves en horas de la tarde desde que recibimos este oficio para poder entender, primero, qué es lo que nos está pidiendo el INBU. Segundo, si realmente acogemos, nos parece armonioso con lo que estamos buscando, la esencia del plan regulador, o si por el contrario nos parece que es un poco contradictorio y que más bien nos desventaja con respecto a lo que estábamos presentando de modificación. Y aquí para un momento para que se presente don Daniel. Buenas noches. Bueno, Daniel Pérez, soy el coordinador de servicios jurídicos de la municipalidad. Disculpen la tardanza. Bueno, con estas 90 observaciones que hemos podido avanzar, también como parte de la estrategia con el INBU, la intención es generar una reunión de concertación y para ello se están clasificando las observaciones según temática, porque evidentemente ellos no nos van a tener al grupo consultor de ellos todos los días para ver cada tema. Y entonces nos han solicitado que los clasificáramos por temática para poder abordar cada temática en función del personal o de los funcionarios que tienen ellos. Básicamente de estas 90 tenemos 2 a nivel legal, a nivel de cartográfico tenemos 9, a nivel ambiental tenemos 15, a nivel urbanístico 59 y 5 que no son como de un tema en específico, sino que tienen como médulas o esencias de otros aspectos, entonces quedan como sin clasificar. Este gráfico lo que nos hace ver que efectivamente el mayor porcentaje es a nivel urbanístico y por ende la lógica de que el Departamento de Control Urbano sea el que dirija el proceso de la modificación de plan regulador. También como parte de las acciones que hemos desarrollado es establecer claramente de estas 90 observaciones que llevamos a la fecha, cuáles resultan ser aclaraciones que el INBU nos está pidiendo, que tal vez no se entendió muy bien una redacción, que tal vez no se logró entender la idea que estábamos tratando de generar plasmada en el plan o una modificación. De estas son 32 observaciones de las 90 que les estoy comentando. 6 tenemos en consulta que no les entendemos más bien nosotros o no comprendemos específicamente al INBU de cuál es el raciocinio que nos están generando y qué es lo que están pretendiendo básicamente de esas alusiones. Luego tenemos de las modificaciones aceptadas y las colocamos como aceptadas porque por lo menos el grupo técnico logra ver la direccionalidad que el INBU le está plasmando y por qué está solicitando esa modificación. Como les digo, pueden ser temas tan simples como una redacción o de forma o pueden ser temas un poco más medulares. Tenemos 42 de esas 90 que decimos, sí, efectivamente, lo que nos plantea el INBU es lo que tenemos que plasmar, ¿verdad? En el plan, en la modificación del plan. Sin embargo, de estas 90, 10 sí las tenemos identificadas como aquellas que nos parece que tenemos que entrar a conversar más profundamente con el personal del INBU, porque creemos que estas 10 deben ser mantenidas, aunque ellos tal vez tengan su propio raciocinio de por qué deberíamos corregirlas. Claramente, las observaciones que hace el INBU es pretendiendo que la modificación del plan regulador sea lo más eficientemente posible y que tenga las mejores necesarias para ser planteadas en el cantón. No obstante, estas 10 nosotros las vemos medulares porque son parte de las acciones que se comprometieron en la audiencia pública para poder resolver acciones específicas o varios casos en específico que están generando cierta restricción y cierta ineficiencia a la hora de gestionar trámites a nivel municipal. Por ejemplo, las aclaraciones, les voy a comentar numeralmente, como ya vieron el informe del INBU venía con el número de observaciones, entonces igualmente las aclaraciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 43, 48, 51, 66, 78, 79 y 83 son aclaraciones
Para darles un ejemplo, tenemos esta tabla de respuestas que también había sido enviada por el compañero geógrafo para darles a conocer el avance que teníamos al momento. La primera lo que dice es en la página 7, párrafo 5, la localización del cantón está en coordenada CRTM 05. En la página 8, en la descripción de los límites, se trata de una cita y por lo tanto no es correcto actualizar las coordenadas. Incluye si ni siquiera están en Lambert, se indican en latitud y longitud. Entonces, básicamente la aclaración, preguntar al INVO si se refieren a CR Sirgas, para poder definir justamente las coordenadas geográficas que ellos nos están consultando. Suena muy simple, ¿verdad? Eso dentro de las aclaraciones. Por ejemplo, la 2 habla del tema de los antecedentes, ¿verdad? Por ejemplo, nos piden que agregar en el cuadro 1, en la última fila, la fecha de antecedentes, la aprobación que nos da Setena sobre la resolución de la viabilidad ambiental que le están dando a la modificación del plan regulador. Otra aclaración, por ejemplo, es por ejemplo, que la municipalidad cuenta con un mapa de uso actual que permitió durante el proceso de modificación la actualización del mapa oficial con la incorporación de zonas de uso público traspasadas a la municipalidad como producto de las segregaciones recientes. Entonces, mantener la redacción del primer párrafo después del mapa para poder agregar esa aclaración que nos están solicitando dentro de la modificación del plan. La segunda parte o clasificación que les comentaba son las modificaciones, ¿verdad? En este caso, las modificaciones hablamos que las observaciones 17, 11, 20, 21, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 son aquellas modificaciones que tienden a la mejora del documento de modificación al plan regulador. Por ende, nos parece que como grupo técnico, que debemos acogerlas tal cual las plantea el INVU en su documento de observaciones. Por ponerles algunos ejemplos, por ejemplo, la 33 dice eliminar la palabra restringe, ¿verdad? Aclarando que sí se pueden los tipos de comercios tipo B y C y eliminar el uso de vivienda en el mapa, pasar las propiedades con vivienda a ZMRC, sacar del área el promedio. Esa, por ejemplo, lo que establece es básicamente que en la zona industrial lo que se va a desarrollar, que más adelante Luis les va a generar visualmente, básicamente va a ser que donde las propiedades que tienen vivienda, como no es coincidente el uso de vivienda a nivel industrial, entonces estas van a ser traspasadas a este tipo de zonificación, entonces va a quedar una mancha no homogénea y estándar de la zonificación industrial, sino que va a quedar con parches en función de las propiedades, como les digo, que ya tienen viviendas. ¿Por qué? Porque cuando las personas vienen a pedir algún trámite a nivel municipal, como están en una zona industrial, tienen restricciones. Por ejemplo, no se les permite remodelar sus viviendas, por poner un ejemplo tan simple. Entonces, hay que modificar eso. Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo en función de lo que nos está concerniendo el INVU, de que no podemos mantener el uso de vivienda en esa zonificación. Algunas otras, bueno, agregar la definición de lo que ellos nos están pidiendo. En la 35 se acepta y eliminar un párrafo, me parece que es unas líneas. Por ejemplo, la 54, para la conservación de suelos agrícolas del cantón, deben implementarse las normas establecidas en el reglamento de uso tal, entonces eliminar los artículos. Nada más vamos a dejar el reglamento porque consideramos que al dejar artículos, lo que estamos haciendo es sesgando la posibilidad de aplicar modificaciones futuras dentro de la reglamentación vigente. Por ejemplo, en la 55 se cambia la redacción para que quede más claro y se hace la aclaración que no se puede fijar un parámetro para el requisito en el caso del desarrollo de proyectos urbanísticos y o condominios cerca de los márgenes de los ríos y quebradas. Deben realizarse los estudios hidrológicos e hidráulicos que contemplen diferentes periodos de retorno y áreas de inundación cuando el resultado de los estudios hidrogeológicos así lo demuestre, ¿verdad? Efectivamente. En la 72, por ejemplo, se cambia el nombre, establecer los cuadrantes urbanos.
En la 73, mejorar la redacción para indicar los tipos de alineamiento nacional o cantonal. En ese caso, ahí se fue el nombre del compañero, que es el responsable de hacer la redacción. Y en la 74 se acepta la sugerencia y se elimina el artículo. Como ven, estas son, dentro de todo ese numeral, las que nosotros estamos entendiendo que nos está pidiendo el INVU. Creemos que no va en contra de la esencia de la modificación del plan regulador y que pueden ser acogidas y por ende nada más estamos buscando la forma de redactarlo mejor. Luego hay consultas que nosotros le estamos, que estamos no entendiendo tan bien qué es lo que el INVU nos está solicitando y las estamos connotando de esta forma para que en el momento que tengamos la reunión presencial con ellos poder tener claro qué preguntarles, ¿verdad? La 32, 44, 67, 75, 76 y 82. Estas son anotaciones nuestras, no son las observaciones, ¿verdad? Las observaciones del INVU están en el documento que les planteaba. Esto es como las observaciones que vimos como grupo técnico que teníamos que tener claro en el momento de esa reunión presencial. Primero, consultarle al INVU si se refieren a cobertura o a densidad, eliminar el uso, todo el uso 41 o solo la actividad, así como pasa con el casino. Esto es porque, ¿verdad? Esa actividad se encuentra dentro de los usos de suelo de ese numeral 41, entonces tenemos duda de qué es lo que nos están planteando realmente. Buscar ejemplos de excepción realizados por el INVU en algún otro plan, o pedir aclaración al INVU en el caso de la 67, o también en la 75, negociar el parqueo en comercio y servicios, porque hacen una referencia al artículo 19 de parqueos, generar un mapa de derecho de vía, y en el estudio de Senara no se indicó ninguna norma de lo que nos están solicitando en el punto 82. Como les digo, esto es tal vez como muy escueto, pero básicamente esto es lo que ocupamos entender al INVU porque todavía no lo logramos concertar, qué es lo que nos están pidiendo. Y a continuación le paso el micrófono entonces a Luis Alonso para que les pueda explicar un poco las acciones modulares que por lo menos el grupo técnico sí considera son necesarias mantener dentro del plan regulador para que todo el proceso que se concertó tenga resultados positivos. Bueno, de las que debemos mantener, que, bueno, el INVU en algunos casos nos solicita eliminar los artículos o modificar, pero eso le quitaría la esencia de lo que nosotros necesitamos para acatar algunas solicitudes de la audiencia. Estas observaciones a mantener serían la 24, la 38, la 40, la 57, 58, 61, 62, 63, 70 y 71. Ok, si vemos la observación 24, lo que el INVU nos dice, el artículo 6, inciso C, la zona institucional solo pueden ser terrenos del Estado, públicos. Revisar zona institucional ya que se encuentra en terrenos privados como el Golden Valley, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Lo que nosotros queremos indicar al INVU es que, vamos, nosotros debemos mantener no solamente las propiedades que sean municipales, sino las que tienen un fin público, como lo es un uso institucional, cultura, religioso. Entonces, esta parte sí le vamos a mantenerla y decirle al INVU que sí ocupamos mantener esos usos, bueno, esa zonificación para esos usos. Lo que es la observación 38 es referencia al artículo 7, inciso T. Debe referirse al inciso a límites concurrentes porque las zonas no pueden variar, pero se puede establecer procedimientos para los casos en que existan propiedades con dos o más usos. Esto de lo que el INVU que hace referencia es al que nosotros aplicamos la extensión de zona. Ellos lo que se refieren es que una vez establecido el plan regulador, no se pueden modificar las zonas como lo hacemos hoy en día con el plan vigente. Entonces nos están quitando esa potestad. Entonces, lo que el grupo técnico establece es de agregar una parte de lo definido, pero mantener que el límite puede variar, pero no la zona. Para la observación 40, el artículo 10, inciso H, el INVU nos solicita eliminar la definición
se debe apegar a las servidumbres mencionadas en el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanismos. Como grupo técnico consideramos que esto es muy importante porque resuelve muchas de las solicitudes, la gran mayoría de la audiencia. Con la servidumbre rural podríamos permitir segregaciones que hoy en día no se puede. Pero el limbo a decirnos esta de que debemos apegarnos a lo de ellos, reduce de gran forma poder solventar esta problemática de segregación. Debemos demostrarle al limbo que hay aspectos sociales, como esto que acabo de mencionar, de las solicitudes de la audiencia, imposibilidad de hipotecar, aspectos técnicos, mejorar la división frente a calle pública e históricos como espacios disponibles. Para la observación 57, artículo 20, inciso A, el limbo sugiere eliminar el inciso o bien replantearlo, ya que cualquier modificación a los parámetros o a los usos del plan regulador deben seguir lo estipulado en el artículo 17, ley 4240. Sin embargo, sí se puede aplicar el uso establecido en la zona, aunque no cumpla con frente y área mínima de una propiedad inscrita en el registro público antes de la entrada al vigencia del plan regulador. Ok, el limbo dice que no pueden existir excepciones, pero revisando el plan regulador de Barba, recientemente aprobado, el limbo aprobó mecanismos de excepción. Entonces queremos plantearle al limbo que si podemos utilizarlo de igual manera que Barba. Y de alguna manera, o sea, de la misma manera, salvar este artículo como es la servidumbre rural. Observación 58, artículo 20, inciso D. Se nos indica eliminar para los casos excepcionales los lotes cuyo tamaño o forma no permitan la aplicación de retiros mínimos y coberturas establecidas en la zona donde se ubiquen. La excepción establecida en el inciso A del presente artículo podrá ampliarse hasta un 75% y en el caso especial de los retiros laterales y traseros podrán eliminarse, de tal manera que permita la construcción de una vivienda al menos de 6 metros de frente y un área mínima de 60 metros. Eso hace la misma referencia de que no existen excepciones, como nos dice el limbo, pero debemos de conversarlo con ellos para que se nos permitan, digamos, algunas o establecer mecanismos de excepciones, igual que Barba. Para la observación 61, artículo 20, inciso H, se nos solicita eliminar todas las indicaciones sobre las servidumbres rurales. Se reitera mucho la servidumbre rural porque hace referencia en varios artículos de la propuesta de modificación. Entonces, siempre que se menciona servidumbre rural, el limbo nos solicita es eliminarlo. Queremos apegarnos a... ya casi lo abordamos. Bueno, abordarlo una vez. Es la observación 70. Según el reglamento de fraccionamiento y urbanismos, ya no se llaman servidumbres. Ahora el término que se va a utilizar es acceso excepcional para uso residencial. Entonces, si nosotros actualizamos el nombre de servidumbre urbanas con las condiciones que establece el limbo, hay una parte que el limbo dice que esto solo se puede aplicar dentro de los cuadrantes urbanos. Esta situación afectaría de gran manera lo que les mencioné al principio sobre las segregaciones. Ya las zonas urbanas se los voy a mostrar en un mapa. Sí, ok. Los cuadrantes urbanos, por ejemplo, este es el del centro de San Isidro, pueden más o menos establecer una ubicación espacial. Lo que dice el limbo, que estas servidumbres, acceso excepcional, solo podrían aplicarse dentro de esta área. El limbo nos da la potestad de ampliarlo, pero como se puede ver visiblemente, ya está todo, prácticamente está todo fraccionado. Las necesidades están en otras zonas. Entonces, esto debemos de hablarlo con el limbo. Si existiera una excepción de poder aplicar esta regla, pero fuera de las áreas urbanas. Sí, del cuadrante urbano, perdón. Bueno, retomando la observación 62, artículo 20, inciso A, punto I, se nos solicita eliminarlo. Como equipo técnico concordamos arreglar redacción, pero mantener la postura ante el limbo para solucionar casos de la audiencia. La observación 63, artículo 20, inciso I, punto 6, se sugiere eliminar, pero como equipo técnico consideramos mantener la servidumbre rural para intentar poder aplicar esta extensión.
Y la última observación a mantener, artículo 31, inciso B. Tiene que llamarse las servidumbres urbanas de manera correcta. Deberán ubicarse únicamente en zonas residenciales y no podrán ser constituidas en zonas agropecuarias. Tampoco podrán aplicar el uso 58. Entonces, se actualiza el nombre. En lugar de llamarlo servidumbre, servidumbre agrícola, sería acceso excepcional, no sé, rural. Tenemos aún discutirlo con el limbo. Pero sí defender la postura, porque el limbo pretende es aplicar el plan GAM, de este plan GAM de finales de los 90, que ya con nuestro plan regulador aprobado, consideramos que no se nos debe aplicar. Entonces, una de las cosas que hemos de dialogar en las mesas de trabajo con el limbo. Luego, después de las observaciones generales, existen observaciones cartográficas, que son observaciones sencillas, que es por ejemplo, que agregar una fuente como es el Instituto Geográfico, incluir cantones los cantones colindantes, San Rafael, San Pablo, agregar poblados para referencia y cambiar algunas simbologías existentes y cantonales. Aprovechando la imagen, dentro de las observaciones antes mencionadas, el limbo nos solicitaba que que cuando existan zonas de protección de agua, como esa que vemos en este lado, la propuesta de nosotros de la zona mixta residencial comercial no puede extenderse hasta esta zona. Deben existir unas zonas de amortiguamiento. Sugirieron tal como tenemos hoy en día, que es la zona agrícola. Entonces, debemos analizar de qué manera distribuirlas sin afectar mucho las propiedades, para que tenga un balance entre zona mixta residencial comercial y esto que nos solicita el limbo de una zona de amortiguamiento en las partes posteriores de las propiedades. Consultas. Como ven, como son tantas las observaciones, la intención no es atiborrarlos de información, ¿verdad? Tienen la documentación y los informes, sino era ver, porque para nosotros no es que todas las observaciones no valgan la pena, sino que estas que ha hablado Luis son las medulares porque nos permiten mantener la esencia de los cambios que la población está esperando y que fue así concertado en audiencia pública. No obstante, nos corresponde generar un diálogo o una diplomacia con el INBU porque no están de acuerdo en todo lo que colocamos en la modificación del plan. De ahí la necesidad de plantearles a ellos la posibilidad de un apoyo, como les comentaba anteriormente, de una reunión presencial para poder tocar estos temas y ver cómo llegamos a algún tipo de entendimiento y acuerdo. También quisiera agregar con respecto a lo que dice Kendi, que una de las posiciones que el equipo técnico tiene frente al limbo es que muchas de las observaciones estas que queremos mantener se refieren a tratar este plan regulador como si fuera un plan nuevo, y que en realidad se trata simplemente de una modificación de un plan regulador que ya ellos aprobaron en el 2005. Entonces, por ejemplo, la política de que se debe mantener el plan GAM y que toda parte del cantón de San Isidro está dentro de la zona de protección de ese plan GAM, no es válida. O sea, porque ya el INBU mismo aceptó la modificación del plan GAM en el 2005. Entonces, creo que los funcionarios, como son relativamente nuevos, carecen un poco de los funcionarios del INBU, me refiero, carecen un poco de la información y antecedentes previos y están solicitando cosas que realmente no aplican de acuerdo a los antecedentes que tenemos nosotros en este plan. Entonces, todas estas situaciones estamos, en algunos casos, como ustedes vieron, hay respuestas más o menos desarrolladas, pero en otros son notas que hemos tomado para la hora de la reunión con el INPO y lograr, igual que lo hizo Barba, porque en Barba también estos mismos funcionarios tenían la hipótesis de que el plan regulador de Barba no podía modificar el plan GAM de 1984, cuando en realidad ya prácticamente estos cantones han sido desarrollados de otra manera como resultado de ese plan GAM. Entonces, creo que eso es importante que ustedes conozcan, que la posición nuestra con el INBU
no es de discrepancia con base a parecer o criterios, es con relación a los antecedentes históricos y a la legislación vigente. Muchas gracias por la presentación. Vamos a abrir el debate. Vamos a ver cuáles compañeros quisieran hacer consultas. Don Sergio. ¿Ustedes? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Quería, bueno, felicitarlos por el trabajo porque sé que es un trabajo bastante fuerte y que son bastantes puntos a los cuales han tenido que analizar. Es un documento bastante grande y quisiera hacerle algunas preguntas. La primera es, estas 90, digamos, elementos que ya ustedes han analizado de los 265, los han trabajado, digamos que ya los han definido como tal, ya están resueltos como para avanzar en el resto de los 265. ¿En qué tiempo lo han hecho esos 90? ¿Cuánto tiempo han logrado avanzar en esos 90? Desde el mes de abril, don Bernal. Bueno, desde el mes de abril que se recibió el documento, se pactaron reuniones todos los jueves. Todos esos jueves hasta el día de hoy. No empezamos en... No, empezamos, sí, la primera reunión fue en abril. Sí, exacto. Fue la última semana de abril hasta la fecha. Muchas gracias ahí por... yo quiero dar tal vez, contestando la pregunta de don Sergio, desde el punto de vista de mi incorporación, porque justamente mi incorporación como director de la Unidad de Desarrollo y Control Urbano fue en el mes de mayo. Hay un oficio de don Luis en donde se indica que efectivamente el 23 de abril se inicia con el trabajo de respuesta a estas observaciones. En el mes de junio ya habían 66 de esas observaciones resueltas. Entonces, eso a mí desde la óptica de director de control urbano que se está integrando al equipo de trabajo, que de hecho creo que merece una felicitación por el trabajo que se realizó. Y como bien lo decía Kendi al inicio, es un trabajo que no es un trabajo de meses, es un trabajo que inició hace años atrás. Este trabajo ha dado producto a un documento muy robusto y mi perspectiva desde la Dirección de Control Urbano es que estamos en un momento muy favorable para el plan regulador. Y muy favorable me refiero a que el documento que se presenta al INVU obedece a un trabajo de varios años atrás y obedece a un proceso de consulta pública, de consulta de las necesidades. En mi gestión como director de desarrollo urbano, tengo que enfrentar una serie de requerimientos o solicitudes de los contribuyentes y los usuarios durante estos 2 meses. Y si revisamos, la mayoría de esas solicitudes coinciden con lo que ya en las audiencias se había pedido, que es lo que necesitaba el Cantón de San Isidro. Entonces, no solo las audiencias hablaron, no solo los habitantes del cantón hablaron y dijeron lo que San Isidro necesitaba. ¿Para qué? Para un plan regulador que genere crecimiento y que genere desarrollo, pero también que genere una regulación y un control. Entonces, ese documento que se prepara viene de un trabajo arduo y técnicamente, desde la óptica técnica, está fundamentado en un proceso integral en donde se incluyen diversas disciplinas, que eso también me parece a mí que debe resaltarse. Tenemos la parte ambiental y la parte económica y la parte social tienen que ir ligadas, y justo es por eso que el equipo formado por la parte legal, la parte ambiental, la experiencia del asesor, la experiencia de los consultores. Entonces, eso me lleva a mí a la conclusión de que ese documento que se presenta al INVU es muy robusto. Contestando la pregunta de don Sergio, me parece que en un tiempo de un mes, tener 66 observaciones resueltas es un avance y es un momento muy favorable. Y si nos fijamos ya en el detalle, hay 42 observaciones que ya no están en discusión, es decir,
que están aprobadas, están aceptadas. Es decir, son 42 elementos en donde nosotros estamos coincidiendo, como la Municipalidad de San Isidro, como el Cantón de San Isidro, estamos coincidiendo con el INVU. Son 42 observaciones, que sería el 50% de esas primeras 90, a la fecha ya resueltas, en donde ya no hay discusión, ya no hay más tiempo que perder. Entonces eso me lleva a mí a la conclusión de que el documento como tal es robusto en la parte técnica, es robusto porque sufrió un procedimiento largo, pero un procedimiento como de consulta, y obedece a las necesidades del cantón. Termino para no extenderme mucho, porque el tema del plan regulador es un tema que se presta para muchas reuniones y sesiones y mesas de trabajo. Hay un conjunto de observaciones, ya don Alfredo lo mencionaba, no podemos regirnos por un plan GAM que fue aprobado en los 90, cuando San Isidro tiene un plan regulador desde el año 2005. En este momento no podemos volver atrás. Ya nosotros salimos de eso y estamos con otra visión. Y eso fue producto de un esfuerzo y el trabajo de algunas de las personas que todavía están contribuyendo al plan regulador actual. Entonces ese documento no puede volver atrás, no puede volver. Somos respetuosos del INVU, pero hay temas en donde tenemos que mantenernos, como bien lo dice ahí en la presentación, son observaciones en donde nos vamos a mantener. Una de las observaciones más sensibles, ya lo mencionaba don Luis, el geógrafo, y es la servidumbre rural. El INVU quiere, y explicándolo de manera sencilla, que se permita el fraccionamiento en el casco urbano. Y no tiene ningún sentido cuando ya, como bien lo decía don Luis, el casco urbano de San Isidro está totalmente agotado en fraccionamiento. Y si bien es cierto, las necesidades de fraccionamiento, y yo lo veo día a día por las solicitudes que hacen los usuarios y los contribuyentes, son en la zona rural. Entonces, nuestra defensa tiene que ser en favor de la servidumbre rural, por ejemplo. Hay otros temas en la parte donde el INVU no quiere que se utilice, por ejemplo, la zona de parqueos en un local comercial. Si yo vengo técnicamente y le digo a un comercio que las personas no se pueden parquear delante de un comercio, creo que nos estaríamos saliendo totalmente de lo que busca justamente el nuevo plan, que es desarrollo, que es progreso. Son algunas de las posiciones, y para mí ha sido un escenario muy favorable. Creo que me integro ya a los equipos de trabajo cuando ya el trabajo está hecho. En este momento, lo que sigue es lo que mencionaba don Alfredo, y está en la agenda una reunión con el INVU, y no porque estamos discutiendo, todo lo contrario. Ese documento que nace es un documento robusto, que ya de por sí viene técnicamente basado en un grupo de profesionales y en una consulta previa, pero además el documento que nace, la propuesta que nace como nuevo plan regulador, en este momento no es que está siendo corregida por el INVU, y como bien no es una discusión, todo lo contrario, esa propuesta y ese documento ha sido fortalecido y mejorado por él. Eso me lleva a mí a la conclusión de que estamos en un momento y que el tiempo de aprobación va a ser todavía mejor del que estamos esperando. En esa misma vía, nosotros como Consejo Municipal, pues tenemos la responsabilidad de analizar las modificaciones que se están haciendo. Tiene que venir con un acuerdo, se tiene que llevar al INVU conforme de un acuerdo. Y bueno, soy del criterio, tenemos otros compañeros que tienen otro criterio en el sentido de que se tiene que conformar una comisión especial para el plan regulador. Y mi criterio, y se lo quiero preguntar a ustedes que son los técnicos y son los que están en el trabajo día a día, si el crear una comisión especial que analice como grupo por grupo las modificaciones que ustedes hacen, y si tenemos alguna duda, devolvérselas a ustedes y que vuelvan a venir acá,
¿Cómo ven ustedes ese trámite a que mejor vengan todas las modificaciones de una vez realizadas y que las analicemos en una mesa de trabajo, si son un día, 2 días, etcétera, para que salgamos, a mi parecer, lo más rápido posible? Entonces quisiera saber cuál es el criterio de ustedes a nivel técnico, a nivel de que la gente que está trabajando en esto y que están empapados con la situación, para nosotros también tenerlo como un insumo adicional en la decisión que se pueda tomar. Buenas noches. Sí, es una buena pregunta, don Sergio. En realidad nosotros ya lo hemos analizado como equipo técnico administrativo, y vamos a ser muy sinceros con eso, ¿verdad? Nosotros no nos parece lo más conveniente en este momento, como si la intención es reactivar a la comisión de plan regulador, no nos parece que sea lo más conveniente en este momento. Primero, partiendo de que el plan, digamos, el plan, la propuesta de plan ya existe, ¿verdad? Es una propuesta que ya se aprobó, que ya cumplió todas sus fases, todas sus etapas, y en teoría lo que estamos haciendo es una fase de subsanación. O sea, en teoría lo que estamos haciendo son correcciones, si es que las hay, y atendiendo las modificaciones, las que aceptamos. Digamos, si ustedes ven las modificaciones, generalmente son temas tal vez no tan medulares como lo comunican los compañeros, que consideramos, digamos, que no afectan, al fin y al cabo, el fondo del proyecto de plan regulador que se presenta. Y que, por ejemplo, en las que tenemos algún tipo de discusión, por así decirlo, las que nosotros hablamos, que son mantener una posición, más bien lo que buscamos es fortalecer, ¿verdad?, la propuesta que se hizo inicialmente de la modificación del plan. Nosotros consideramos que en ese trabajo y que ya venimos realizando, digamos, un trabajo bastante minucioso y es bastante lento. Como ustedes ven, bueno, dependiendo de la visión, ¿verdad? Pero es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, digamos, el analizar punto por punto de lo que nos viene indicando el INBU. Más o menos hemos ido avanzando por 10, 15 puntos, digamos, del documento del INBU, y eso es lo que hemos logrado generar incluso nosotros dentro del tiempo que hemos tratado de designar con todo el resto de responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Que no, ninguno, digamos, está dedicado enteramente a plan regulador, sino que es parte de nuestras funciones. Entonces, en realidad, nosotros lo que consideramos que al menos como comisión podría retrasarnos de alguna forma el trabajo que se viene realizando. Y también el otro aspecto es que, y me incluyo yo, ¿verdad? Porque, vamos a ver, hay muchos temas que son meramente técnicos. O sea, no necesariamente ya no estamos en esa fase de qué nos gusta, de qué no nos gusta, de qué es lo que pide la comunidad, de qué es lo que no pide la comunidad. O sea, estamos en una fase más bien de revisión técnica de lo que nos está presentando el INBU, respecto a lo que nosotros venimos proponiendo. Entonces, frente a eso, digamos, ya la discusión como que se sale un poco de un tema tal vez meramente político o meramente de discusión, digamos, con la comunidad, por ejemplo, sino que se involucra más que todo el aspecto meramente técnico. Incluso hay aspectos en los que, por eso estamos todos, ¿verdad? Porque hay aspectos en los que yo tengo poco para intervenir, porque son temas cartográficos propiamente dichos, por ejemplo, temas de coordenadas. O sea, consideramos que como someterlo nuevamente a ese proceso administrativo de venir y reunirnos con un grupo de gente todavía más amplio, que podría ser un grupo incluso que no esté empapado totalmente del plan, sino que sea casi que empezar de cero, digamos, con exponer a esta comisión el plan regulador desde cero, y aparte de eso, después entonces empezar a ver las modificaciones o las propuestas que nos está haciendo el INBU en cuanto a modificaciones o correcciones o observaciones. Entonces, queremos sí ser muy sinceros con eso, ¿verdad? Somos totalmente respetuosos de la decisión que se quiera adoptar sobre este tema, pero administrativamente sí consideramos que no nos parece tan conveniente, podría retrasarnos un poco. Llevamos mucho tiempo en este proceso y a nosotros nos interesaría como agilizar el proceso. Hoy conversábamos también, hoy es jueves, hoy teníamos reunión de plan regulador toda la tarde, y lo que conversábamos era también que obviamente la intención es que cuando tengamos claro, por ejemplo, todo lo que el INBU nos va a aceptar o no nos va a aceptar, poder planteárselo a ustedes, porque hay aspectos, por ejemplo, en este momento que ni siquiera sabemos si vamos a lograr convencer al INBU o no. Y hay decisiones, digamos, los compañeros hablaban de la servidumbre rural, que es un tema medular del plan regulador.
hay decisiones en cuanto a eso que no sabemos si el limbo nos va a decir, mira, no nos parece o mantiene su posición. Hay que tomar una decisión como municipalidad de si vamos a discutir, a mantener, por ejemplo, un proceso judicial para discutir ese tema con el limbo o vamos a tratar de avanzar con lo que tenemos y de hacer la discusión posteriormente. Esas son decisiones que todavía no tenemos claras de cuál es el camino a seguir y que nosotros requeriríamos, digamos, como equipo técnico, requeriríamos primero hacer esta intervención con el INBU, ver exactamente qué posibilidades hay de avanzar con estos temas que nosotros consideramos o no queremos que se nos quite, por ejemplo, la facultad o la potestad nuestra de modificar estos aspectos de nuestro plan regulador actual. Y son temas que, como les digo, que no están definidos todavía y que entonces someterlo también a la comisión o a la discusión de la comisión nos parece que es incluso prematuro. Entonces nuestra propuesta en ese sentido era, no estamos, digamos, no me gusta decir no estamos de acuerdo, pero no nos parece que la conformación de la comisión sea lo más conveniente en este momento. Y igual el compromiso nuestro sería que cuando tengamos totalmente claro cuál es la postura nuestra frente al documento del INBU, cuáles observaciones son las que aceptamos, si aceptamos todas o no, o si vamos a discutir de alguna forma algunas administrativamente o judicialmente, sea ese momento en el que les comuniquemos al Consejo cuál es la postura administrativa, ¿verdad? Porque como les digo, son temas que para nosotros consideramos son temas muy técnicos y partiendo de esa técnica, agradeceríamos, digamos, que nos dejemos nosotros en este momento y obviamente informándoles a ustedes en lo que consideren oportuno, pero dejarnos nosotros esta parte del análisis de las reuniones, por ejemplo, y cuando tengamos algo más claro de cuál es el camino a seguir frente a estos temas que todavía están en discusión, entonces nosotros les informaríamos. Ok, gracias. Y la otra es algo más que todo para entender la logística que están llevando ustedes. Obviamente les quedan 166 por analizar, ¿verdad? Em, ¿Van en orden o agarraron, como quien dice, las más dificultosas mejor para dejar de último las más fáciles? ¿O cómo fue la logística? ¿Cómo es la logística? Estamos trabajándolas en orden. Hay algunas muy específicas que el INBU hace referencia, digamos, artículos más adelante, entonces de alguna forma partimos de que están como avanzadas en su discusión, porque sabemos que después las van a volver a mencionar, digamos, posiblemente hayan algunas, y las hay, que están relacionadas entre sí, por ejemplo. Entonces, con el tema de servidumbre rural, como ustedes ven, hay de las que los compañeros califican como, antes decía como defender, ¿verdad? Ahora lo cambiamos como para como mantener nuestra postura, de la mitad posiblemente sea el tema de servidumbre rural. Entonces, digamos que hemos ido abarcando también las que el INBU de alguna forma relacionó. Nosotros ya, tal vez ya las tenemos por discutidas, pero la intención es irlas trabajando en orden. Vamos en orden y vamos designando, digamos, quién es el funcionario que va de alguna, o funcionaria que va de alguna forma a generar, cuando sea el momento, generar un documento, digamos, al respecto. Porque que hemos considerado también, por ejemplo, en los temas, y hablo de los míos, meramente legales, incluso la lucha esta que deberíamos tener de mantener nuestro plan regulador actual frente al plan GAM o al Reglamento Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Evidentemente, la idea es que si vamos a generar un documento sea después a que el INBU, a poder tener la reunión con el INBU, porque si el INBU nos dice, bueno, estamos de acuerdo en acceder con la servidumbre rural, cambiemos el nombre, cambiemos, lo que no nos gusta es el nombre, algo por el estilo, la intención es entonces ahí no hay necesidad de generar un documento, ¿verdad? Generar un documento en este momento para responder algo así, tiene su tiempo, ¿verdad? De su dedicación. Entonces, sí, la intención es ir punto por punto en orden y ir de una vez estableciendo quién es el funcionario responsable de atender la observación. Muchas gracias, Daniel. Yo voy a hacer una consultita, nada más. El INBU da un plazo para que estén, o hasta que esté listas, puede ser, si duran 2 años, por decirle algo, el limbo lo acepta o ellos dicen, no, tiene que tener esto antes de tal fecha, o hay alguna, digamos, establecido o alguna fecha donde ustedes tienen que terminar todo el trabajo. No hay plazo, o sea, el INBU no da plazo para atender las recomendaciones o las observaciones. Evidentemente es más nuestro interés de avanzar con velocidad ante las necesidades que venimos señalando como áreas técnicas hace mucho tiempo, pero no hay un plazo definido para las observaciones, para atenderlas. Ah, ok, perfecto, perfecto. Pero yo quería nada más también externar de que
el plan regulador del 2005, creo que don Alfredo se recuerda, no sé si recordará de mí, don Ronald, yo soy casi que impulsora de ese plan regulador en el que se publicó en el 2005 e inclusive estuve en las primeras modificaciones que se duraron bastante también. Siento que son un poco más sencillas que estas, ¿verdad? Cuando se hizo las primeras modificaciones, y esto conlleva mucho trabajo, bastante trabajo, esas modificaciones, y más bien los felicito porque han avanzado sinceramente bastantes, y ojalá pronto podamos darle a la comunidad la satisfacción de que ya esté completamente aprobado por el INBU, ¿verdad? Doña Melissa quería hacer referencia a algo. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos los compañeros funcionarios. Yo tengo una consulta meramente exactamente en uno de los puntos que ustedes están valorando mantener. Y que de hecho, bueno, yo fui parte de la comisión del plan regulador que hizo, valga la redundancia, dicho este plan regulador. Ahí don Alfredo, don Ronald, tal vez se recordarán de la discusión que tuvimos y de la posición que yo tuve en cuanto al tema de, sobre todo, las propiedades que se marcaron institucionales. Ustedes están solicitando que se mantengan, ¿verdad? A como se planteó en el plan regulador, pero que se mantengan las propiedades que ya están desarrolladas, dígase, desarrolladas, que ya tienen una construcción, ¿verdad? Que ya hay una escuela o un colegio, sea privado, ¿verdad? Que fue como ustedes lo manifestaron, o también aquellas propiedades que se marcaron que no están desarrolladas. Esto lo digo porque de hecho yo fui, aunque la comisión lo aprobó, ¿verdad? Yo salvé mi voto en ese momento diciendo que no, a mí por lo menos no me parecía marcar por lo menos las propiedades que no estaban desarrolladas como institucionales, ¿verdad? Porque estábamos limitando en ese momento de, a las personas, a los dueños, a que ellos no pueden hacer nada con su propiedad, al menos de que sea algo institucional, y se les está marcando institucionales. Entonces, todavía están manteniendo o manteniendo esa postura, ¿verdad? De que todavía también esas propiedades que están marcadas, ¿verdad? Como o que se quedaron marcadas institucionales, que no se han desarrollado, se mantengan así, o solo las que ya están desarrolladas. Bueno, sobre ese tema, hoy en el plan regulador, el vigente, sí tenemos ese problema, que tenemos la gente en su momento, en todo el proyecto que se hizo inicialmente, dijeron, no que se me olvide, en San Francisco, que queremos un estadio y que esté cerca de la plaza actual. Y ahí afectaron una propiedad de una familia Rubí, ahí como a 100 metros al sur de la plaza, y ahí están con lo que estás diciendo vos. Es una afectación muy grave porque se le afectó una propiedad privada a una persona. Y entonces, la persona lo que ha querido es desarrollar y no puede desarrollar. No tiene los medios económicos para desarrollar. Y no ha habido interés de alguna institución como para comprarlo y adquirirlo y desarrollar un proyecto. Entonces, así como ese, tenemos una serie de propiedades hoy que están, diría uno, como amarradas a la gente. Hubo un grupo desarrollador que quiso, al frente del cementerio, al lado norte, hacer un desarrollo ahí. Vea que si ustedes pasan por ahí, ve que se desarrolló solo el frente de ese gran cuadrante, pero el centro no. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos estaban empezando el desarrollo, sí se podía. Y cuando iban a pasar a la parte de adentro, entró el plan regulador y pasó a ser zona institucional. Claro, ellos metieron recursos, hubo procesos y al final la Procuraduría, por una consulta que se le hizo, la Procuraduría fue muy clara y dijo a ustedes, ok, si hay una afectación, el plan es para planificar, entonces no podemos hacer todo lo que queramos, pero tenés una lista que nosotros le proporcionamos a la Procuraduría de cosas que usted puede hacer. Entonces, el plan sí es una limitación, sí, claro. Ejemplos, alguien quiere hacer un taller mecánico, ya no podemos permitir que los talleres mecánicos los hagan en la parte alta de la montaña.
No podemos permitir que en las calles cantonales se hagan talleres mecánicos. Entonces, ¿dónde quedaron los talleres mecánicos desde entonces? En las rutas nacionales. Los depósitos de materiales están en rutas nacionales. Entonces, se ubicaron en zonas. Para eso se quiere una zona industrial muy limitada, pero zona industrial como sea. Aunque algunos decían aquí, llegaban y se sentaban y me decían que era como para guardar cartones, ¿verdad? Eso es lo que me decían. Porque es muy limitado, porque es la categoría C del Ministerio de Salud, entonces hay mucha limitación. Aquí no podemos tener una fábrica como Los Pinos. No, también tenemos que conservar. Entonces, veniendo a la parte tuya que me dices vos, entonces, en base a eso, ese gravamen que le aplicamos a muchas propiedades, porque inclusive ahorita me acuerdo, todos los distritos pidieron cementerio. Entonces, todos se les puso una propiedad privada de alguien, se le afectó porque ahí hay un cementerio, porque la gente quiere un cementerio. Y hay uno en San Francisco, que está en la zona, y resulta que hay que hacer la calle como de 400 metros de largo. No se puede. Entonces, hay unas afectaciones muy graves que tiene el plan actual. ¿Tiene muchos beneficios? Sí, pero entonces ahora consideramos que no. Entonces, las institucionales entonces son las que son propiedad de alguna institución. Y no estamos marcando propiedades privadas a alguien con una afectación, salvo 2 propiedades, me parece que son, que tenemos marcadas para un desarrollo que se ha querido siempre para la comunidad, para los vecinos de la comunidad, que es una afectación que sí se ha visto. Porque si vemos proyectos como el Portillo solo es de 300 metros. Entonces, ubicamos unas fincas que sí se pueden desarrollar, que ya se sabe cuál es el tema de los propietarios con esas propiedades, para tratar de ver cómo se hace mediante un proceso que sea la municipalidad, mientras se puede organizar con gente interesada de la comunidad, que uno sepa que es gente que necesita una vivienda, y desarrollar un proyecto que sea del cantón. Esa es la idea. Tal vez tenemos 2, pero las demás son las que son, sean de la MUNI, sean del Estado, qué sé yo, la caja, como la clínica que hoy es de la caja. Esas son las que están ahí en zona institucional. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Yo quisiera que ustedes me respondan así muy breve. ¿Se necesita sí o no la aprobación por parte de este consejo para que ustedes puedan enviar al INBU las correcciones de las observaciones? Sí. Sabemos que tienen consulta ante la asesoría legal externa, entonces nosotros en algún momento no quisimos como darles lo que consideramos al respecto. Nosotros inicialmente consideramos que no para hacer las discusiones, por ejemplo, en este momento que mantenemos, consideramos que no. Estamos esperando, digamos, en ese caso, que la decisión que tome el Consejo, si el Consejo nos dice requiere aprobación de Consejo, vamos a ir necesariamente. Ok, esto más que todo es porque vamos a esperar, como dice él, ¿verdad? Lo que nos diga o nos indique el asesor. Pero compañeros, ahí en esto sí quiero decir que si proponemos realmente una comisión especial para el plan regulador, lo que vamos a hacer, lamentablemente, es seguir atrasando. Y creo que ya muchos isidreños han estado esperando muchos arreglos para beneficio de sus familias y demás. Entonces, igual espero que, bueno, cuando venga nuestro dictamen o asesoría, poder tomar ojalá la mejor decisión en pro de la comunidad y del cantón. ¿Ok? Nada más quería dejar eso. Para entrar con el tema tuyo, ahora que Angélica mencionaba, sí es cierto, el plan se aprobó en diciembre de 2005. En mayo de 2006 iniciamos este proceso que estamos todavía aquí. En el 2007, para hacer algo de historia, ya teníamos una modificación elaborada y al INBU. Se fue al INBU, la revisó el INBU, nos la devolvió para hacer correcciones. Y ahí es donde vino el proceso que Kendi ahora mencionaba. El famoso voto de la Sala Constitucional, y nos enredaron y dijeron, no, todos los cantones del norte, del Valle Central, tienen que hacer estudios de vulnerabilidad. Estamos hablando desde Moravia hasta Poás, por allá, ¿verdad? Y nos paralizaron. Y el INBU dijo, donde se armó eso, porque la verdad que se pasó algo bastante grave en Poás, nos dijo simplemente, a pesar de que ya les dijimos qué hacer, ya no les vamos a recibir eso hasta que ustedes no cumplan con lo que dice la Sala Constitucional.
hablábamos de eso, que en el 2010 fue cuando se aprobó lo de Setena, porque también entró Setena después. Es más, ¿por qué el plan regulador, decía la gente, por qué se aprobó el plan regulador sin visto bueno Setena? Nosotros le consultamos a Setena en esa época. Y Setena dijo, es que nosotros no tenemos reglamento, ¿cómo revisar eso? No sabemos. Y nos hizo un oficio, pueden publicar, no hay ningún problema. El estudio se vino después. Y todo lo que ya ustedes saben. Entonces, todo esto es una historia añeja. Ahora, entrar en una parte que es importante que tenga desde la participación, digamos, de lo que es el Consejo. De acuerdo a la ley de planificación, el artículo 17 que se habla, dice que hay que convocar una audiencia pública. ¿Ok? Un proyecto que se elaboró se envió al Consejo Municipal. ¿Quién convocó la audiencia? El Consejo. Entonces, todo lo que se generó en la audiencia, las observaciones de la audiencia, ahí sí, el Consejo tiene que verlas. Y ahí es donde sí, lo que estás diciendo vos, sí había que nombrar una comisión especial para analizar todas las observaciones y correcciones que se podían generar. Aquí trajimos a la comisión, Melissa no va a mentir, trajimos a gente de la empresa de servicios públicos, porque teníamos mucha preocupación con las fuentes de agua, con los pozos. Aquí los tuvimos, pero a pesar del análisis que ellos mismos nos hicieron, que en comisión aprobamos, luego en el consejo no se aprobaron. El aspecto técnico estaba en la comisión, pero no a nivel de consejo. Entonces hay algunas cosas que están en el plan hoy que no son de las que aprobó la comisión. Entonces, esa parte política, que es la que le estoy diciendo, de la participación ciudadana, ya se dio. Y ya el producto existe. Entonces ahora estamos en otro proceso. Eso igual fue lo que se hizo en Setena, igual lo que se hizo en Senara, que fueron aspectos meramente muy técnicos que se analizaron en una comisión de la administración. Luego se le comunicó al consejo, pasó esto así, 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 se resolvió así, así, así. Aquí estamos en algo parecido. Y al Limbo Limbo revisa, saca ese montón de observaciones y nos dice cosas tan simples. Mira, no pongan A, sino pongan B. Le decimos, sí, está bien, vamos a ponerle B. Cosas tan simples como esa. O cosas muy medulares como la bendita servidumbre rural. Les cuento que esa servidumbre rural en aquella época también la mandamos al Limbo, para que vean que no es algo nuevo. En el 2003, cuando se envió el Limbo, se envió con otros profesionales, con otros ingenieros, la misma historia que están escuchando ustedes hoy. Plan GAN, estructura, acojas en el plan GAN, y fue algo dificilísimo, fue algo dificilísimo. Quisimos hacerle algunos cambios, pero no, al final hubo que ir a sentarse a negociar con el director de urbanismo y otros profesionales. Esto es así, eso es así. Entonces ahora estamos en unos puntos de negociar, establecer, aclarar las necesidades de la comunidad, que muchas se generaron en la audiencia, que es esta servidumbre rural que estamos tratando de elaborar, porque ya analizamos que no la podemos hacer en los cuadrantes urbanos, las servidumbres, los accesos excepcionales que se aplican en el reglamento nacional. Pero ese es el tema. Por eso para nosotros la parte ya del consejo, comisión, fue esa. Ahora estamos en un asunto meramente técnico muy específico para aclararle al Limbo. Gracias. Sí, yo solo quería agregar a lo que dice don Ronald. Creo que tenemos que tener muy claro el momento en el que estamos. Me parece que estamos terminando un proceso. O sea, no estamos iniciando el proceso, no estamos a mitad del proceso, todo lo contrario. Estamos ya llegando a un objetivo, que es tener justamente el nuevo plan regulador aprobado, que creo que ese es el objetivo y eso es lo que necesita en este momento el cantón. Y me parece a mí, como se ha venido dando este proceso, que no es un proceso corto, ya inició hace muchos años, el proceso está culminando. Por eso no considero que sea el momento adecuado para incorporar nuevos actores en el proceso. El proceso ya está culminando y estamos a las puertas de tener un nuevo plan regulador. Lo que sí considero que es muy pertinente es tomar esas iniciativas y que ya en el 2025, si Dios lo permite, cuando tengamos las observaciones subsanadas, que yo esperaría incluso que las mismas observaciones estén resueltas durante este mismo año, siendo muy positivo,
y que en el 2025, cuando ya tengamos el nuevo plan aprobado, desde ese momento todas estas iniciativas empiecen a trabajar. ¿Empiecen a trabajar en qué? En las mejoras al plan, porque hay algo que hay que tener presente y es que un plan regulador, y lo hemos dicho en las reuniones, es dinámico, o sea, no es estático. Y si bien lo decía don Ronald, y tomando las palabras de don Ronald, desde el 2006 se está trabajando. Entonces, ya en este momento tenemos que tener una visión no cortoplacista, sino a largo plazo. La visión de esta municipalidad y del cantón debe ser a largo plazo, que es una visión de desarrollo. Es decir, ya en el 2025 empezar a trabajar en las mejoras del plan que ya yo doy por un hecho que va a ser aprobado. Y siendo muy positivo, posterior al acercamiento que vamos a tener con el INBU, el proceso va a tener una mayor celeridad todavía aún. Don Eddie. Muy buenas noches. Bueno, primeramente, de manera pública, quería agradecerle a los funcionarios, a todos, porque no es de ahora, bueno, ahora yo personalmente los he visto trabajar en esta fase del plan regulador, pero ya ellos vienen trabajando desde hace bastante tiempo, han entregado su tiempo y su conocimiento para que este plan por fin avance. No es la primera vez que digo esto y lo vuelvo a repetir y me sumo a las palabras de tanto los funcionarios como de los compañeros del consejo, donde vuelvo a hacer un llamado para que esto avance rápido. Hay muchas familias y muchas personas que llevan años esperando esta actualización del plan regulador. Ya estamos en esa última etapa y tal y como lo indicaba don Ronald, y es algo muy cierto, yo vi las sesiones en aquel entonces donde se discutía ya los dictámenes, cuando se traía de las comisiones, cómo en algún momento incluso se politizó, porque habían dictámenes que se habían ganado en la comisión y aquí en el consejo se votaba en contra. Eso quiere decir que era un voto en contra de un criterio técnico y eso no se debe manejar jamás así, menos un plan regulador que tiene tanto impacto a nivel de un cantón como lo es San Isidro. De nuevo, como lo he comentado anteriormente, es hacer ese llamado de que no seamos un consejo o no seamos una municipalidad o una administración que vinimos y detuvimos una actualización del plan regulador 1, 2, 3, 4 años más, otra administración. Si no seamos ese consejo, esa municipalidad, esa administración que trabajamos de la mano para que por fin ese plan regulador sea publicado en la Gaceta y, y se pueda avanzar. Bueno, don Bernal, bueno, todos los funcionarios, pero don Bernal que le toca atender la gran cantidad de personas con respecto a usos de suelo, con respecto a permisos de construcción, incluso el tema de las patentes. Hemos visto cómo gran cantidad de isidreños no han logrado poner un negocio, incluso de pintar uñas, como lo que pasó la otra vez, solamente porque está en la parte histórica y ya habían comprado todo. Y así, hay miles de historias de las cuales el día de hoy podríamos darnos la medianoche contándolas de todo lo que hemos venido escuchando por lo menos en estas semanas o estos meses que llevamos de estar en la administración. Ni siquiera me quiero imaginar la gran cantidad de años, de un montón de historias de personas que tenían sueños en negocios, sueños de construcción, que quieren su casita y no han podido tenerla por esta situación. Y ya estamos en las últimas. Agradecerle a los que estuvieron en todo este proceso desde el 2006, pero demos ese paso, no metamos el pie para que esto se caiga, sino demos ese paso o empujemos para que esto continúe y ya por fin poder tener un plan regulador actualizado y de ahí empezar a trabajar en uno nuevo, pero demos ese último paso que nos hace falta. Gracias y buenas noches. Gracias, don Eddie. Don Sergio. Sí, don Ronald, básicamente es consultarle porque me queda la duda y me preocupa mucho el tema hídrico. ¿Qué tipo de observaciones hizo la SPH que no se tomaron en cuenta al final y que nos podrían impactar como cantón? Bueno, ahorita me ubico con la zona, digamos, que queremos desarrollar, la zona de expansión urbana. Ustedes saben que la zona de expansión urbana, si la han observado, está en la zona del cementerio hacia el sur.
Entonces ahí están las pocas urbanizaciones que tenemos. Que inclusive dentro de todo este proceso del plan regulador, la única urbanización hecha dentro hace, digamos que en cuestión de 12, 13 años, fue el Portillo, 225 lotes. Bueno, ¿para qué sirve el desarrollo? Necesitamos un control, sí, y el plan regulador tiene mucho control. Tanto así que la zona de expansión urbana también se desarrolla en una forma muy amarrada, no es que es abierta. Tenemos una cantidad de lotes máximos que se pueden desarrollar y por distrito. Ok, entonces, no se desarrolló, como le digo, se hicieron unos condominios ahora, ya al final, esos que ustedes pueden ver aquí por el Cristo, digamos, son los últimos, pero en realidad el desarrollo es muy lento en San Isidro, aunque la gente dice que aquí la gente se está trasladando. Inclusive, una de las hipótesis que se comentó en la comisión, que me acuerdo, fue que decían, ¿cómo los vamos a desarrollar para allá? Porque resulta que la población está creciendo y para el año 2050 vamos a tener el doble de habitantes que tiene San Isidro. Y yo en la reunión esa, yo le decía a la persona que mencionaba eso, digo, ¿usted ha visto la natalidad cómo está? ¿Usted ha ido a la escuela a ver los grupos que se han ido cerrando? Maestros que se han quedado sin trabajo. La natalidad va para abajo. Los muchachos ahora o no tienen, o tienen un perrito, o tienen un gato, o tienen un hijo. Entonces, ¿cómo va a decir usted? Y resulta que hay un estudio que dice que el país va a tener la misma población que tiene hoy para el año 2050. Y digo, ¿cómo estarán ustedes de desarrollos? Ahorita estamos en un impasse. Entonces, ¿qué sucedió? La empresa vino, tienen un pozo allá del lado que llaman del Vila Seca. Y vino hasta una hidrogeóloga aquí y se reunió con nosotros. Y dijeron, es preferible que desarrollen ustedes eso como urbanización, con ese control que el plan tiene, a que dejen eso en zona agropecuaria, porque está totalmente el asunto de los pesticidas que se dan en el desarrollo agropecuario. Entonces, preferimos eso alrededor del pozo, que inclusive tiene, si no me acuerdo, son 40 de diámetro de protección, que los 40 están dentro de la propiedad que ellos compraron. Ya eso, ellos compraron analizando esa parte. Entonces, cualquier desarrollo que se haga para más bien es beneficio. ¿Qué tenía esa zona de expansión urbana? Inclusive lo que queríamos hacer es darle continuidad vial hacia las quebradas también y salidas desde las quebradas para salir a Calle Emilia, que es como al sur de la cooperativa. Entonces, todo un eje de calles que se querían hacer. ¿Y quién las hace? El desarrollador, no es la municipalidad, es el desarrollador el que tiene que hacerlas. ¿Que hay un puente por ahí? Sí, pero lo tiene que hacer el desarrollador, no es la municipalidad. Y entonces le damos una mejora vial al cantón. El desarrollo es controlado, el plan regulador está con un desarrollo muy controlado. Y voy a la parte administrativa. Bueno, y la municipalidad tiene que sostenerse. Entonces, las pocas urbanizaciones que se van haciendo, ¿qué van a generar? Un crecimiento en bienes inmuebles, ingresos en construcciones, pero no es explosivo. O sea, decir, uno está en un área explosiva, ¿no? Muy medida, y entonces la municipalidad tiene que sostenerse, pero no solamente se sostiene dejando todo en verde. Entonces yo ahorita me pongo a ver, bueno, ¿qué proyectos hay para desarrollar en los próximos 10 años? ¿Dónde están? Se generaron áreas de desarrollo en los 3 distritos, 4 distritos, y solo aquí en San Isidro se ha desarrollado. Ni San Josécito, ni Concepción, que inclusive Concepción no tiene áreas aptas para desarrollo de urbanizaciones, que inclusive ahora se están eliminando, porque en realidad hay mucha finca pequeña en el área donde se podría pensar. Entonces ahí se está eliminando esa área. San Francisco tiene sus zonas también, pero ahí estamos, no se ha desarrollado nada. El desarrollo es aquí. Entonces la municipalidad tiene que subsistir, no puede subsistir también con una restricción que tiene las patentes que se otorgan, porque tampoco no es cualquier patente la que se otorga en San Isidro. Entonces tenemos que vivir. La municipalidad tiene que subsistir y el cantón tiene que desarrollarse, pero lo desarrollamos bajo el ritmo que se está planteando. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, esa zona estaba planteada para desarrollar mediante el mismo sistema paulatino, pero en comisión dijimos sí, con las nuevas calles y todo, pero cuando pasó al consejo, pasó toda zona agropecuaria, nos quedamos sin desarrollo en San Isidro. Eso es lo que tenemos hoy, en el planteamiento que tenemos en el INPO. No, espero que haya votado en contra. Me parece bien. No, gracias, don Ronald, porque definitivamente eso lo que evidencia es el peligro de meter criterios políticos en criterios técnicos y mezclar las cosas por
no sé qué intereses. Y no sé si inclusive dentro de las modificaciones que hace el INBU tiene injerencia en decir, mira, esto que está aquí agrícola, ¿por qué lo dejaron agrícola y por qué no lo pasaron a urbano? No sé si viene dentro de las modificaciones o no lo han visto o están en eso. Bueno, faltan de revisar muchas, no hemos visto. Es el trabajo de los mapas. Ahorita estamos haciendo un trabajo de los mapas con algunas especificaciones que ahora que hablábamos de observaciones, hay unas que son muy simples, como dices, de quitar una palabra y correrla. Pero ahorita estamos en unas correcciones que estoy con Luis, que ya tenemos yo creo que dos sesiones, Luis y yo, revisando finca a finca la zona de amortiguamiento que el INBU nos está pidiendo, porque ellos dicen que San Isidro tiene que mantener sus zonas agropecuarias y de protección. Y sobre todo cuando son fincas que tienen colindancia con ríos y quebradas. Entonces hay que analizar finca a finca. Entonces estamos devolviendo una idea que tuvimos de zonas mixtas y zonas rurales concentradas y resulta que el INPU dice que no. Dice, no, es que ustedes están pintando color naranja, que es lo que tiene esa zona, muy arriba. Y las zonas agropecuarias, dice, bueno, es que mire, ver cómo se ha desarrollado. ¿Y quién lo desarrolló? La culpa la tiene el decreto del GAN que ustedes mismos, INPU, lo aprobó. Entonces, si ustedes ven un mapa de San Isidro y le ponen atención, ven la partición tan terrible que tiene San Isidro. Toda la parte de fraccionamiento es terrible. Y eso se lo hicimos ver en alguna reunión en el INPU. Y entonces, ese es el asunto. Gracias. Para terminar, que ojalá si se pueda, digamos, si se pueda corregir esa situación, porque por las situaciones que usted expone, que vino la hidrogeóloga y todo a exponer que hay un pozo que obviamente es importantísimo, que inclusive ellos están pensando crecer en otro pozo en esa zona de Vila Seca, es demasiado importante y hasta, digamos, un tema cantón, que definitivamente esos pozos no tengan la injerencia de agroquímicos o algún otro tipo de sustancias tóxicas que puedan penetrar al subsuelo y contaminar el agua de todos los isidreños. Entonces, ojalá que sí, porque estamos hablando de un tema técnico que lastimosamente en estos tiempos a nivel nacional, a los expertos y a los técnicos se les señala y se les desacredita y más bien están primando otros criterios que nada que ver. Ojalá que en San Isidro no seamos una misma línea de esa y que seamos la excepción y que realmente respetemos los criterios técnicos que todos ustedes tienen y que también lo tiene la gente de la SPH. Gracias. Sí, en cuanto a ese tema, ustedes comentaron de que hay algunas observaciones que les hizo en el INBU en cuanto a zonificación. En cuanto a la zonificación, ¿es solo la parte esta de servidumbres rurales o algo? ¿O, o también tocó este tema? Específicamente, bueno, el tema que ya saben, ¿verdad? Eh, para la comisión fue bastante difícil, ¿verdad? El tema de esas zonificaciones en cuanto a lo que es la expansión urbana, sobre todo. Tocó el tema, el INBU, en cuanto a la expansión, la zonificación de expansión urbana en alguna de las observaciones. Y en cuanto a lo que dice Sergio, tal vez nos puedan responder, pero creo que ya por haber tomado el acuerdo, ¿verdad?, el consejo, o mandarlo hacia el INBU, no podríamos cambiarlo hasta que no se haga una modificación o el INBU solicite. O sí se podría cambiar a través de un acuerdo de consejo, nuevamente esa zonificación antes de que ustedes manden esas modificaciones. Sí. ¿Me oyen ahí? Sí. Sí. Bueno, en dos partes la respuesta, Melissa. No hemos llegado a la totalidad de las observaciones y por lo tanto no sabemos si el INBU incluye dentro de sus observaciones esta zona, digamos, de expansión urbana que hoy día aparece como agrícola. No hemos terminado ahí. Pero también el asunto es que en este proceso que estamos con el INBU, caben ciertas modificaciones de mutuo acuerdo. No es necesario tampoco, digamos, que el Consejo intervenga en esa dirección. Si, digamos, el Consejo tiene confianza en el grupo técnico que está trabajando y antes de pedirle al INBU que haga un cambio como eso se discute aquí, entonces podremos hacer llegar una negociación que sea, digamos, acordada entre todos, pero sin necesidad de la formalidad de un acuerdo del Consejo, etcétera, ¿verdad? Porque entonces el INBU podría decir, digamos que ya pasó, como decía Ronald, creo que Ronald fue el que lo dijo, ya pasó el momento del Consejo en cuanto a la participación activa, o sea, de acuerdo con la ley de planificación urbana, el Consejo tiene ciertos momentos en los cuales debe participar necesariamente.
y no estamos en esa fase, estamos en una fase meramente técnica y no de toma de decisiones a nivel político, que es lo que hace el Consejo. Entonces, yo lo que digo es que si se llega a esa posibilidad de volver a recuperar esa zona de expansión urbana, será mediante la discusión técnica con el INPU y que el INPU la acepte y digamos que el Consejo también esté de acuerdo en que eso es una mejor opción. Tal vez, don Alfredo, yo hago la consulta porque de hecho se tenía una expansión urbana, ¿verdad? Y por acuerdo del consejo fue que se cambió. Entonces, esa es mi duda, digamos. O aquí tal vez don Daniel, que se la pueda aclararnos porque fue, digamos, se dio el cambio por un acuerdo de consejo. Entonces, no sé ahí qué tanto peso tenga eso. Si es que nosotros como consejo nuevo tendríamos que tomar un acuerdo para revocar ese acuerdo para que se mantenga esa zona como se estaba planteada desde un inicio. Sí, yo creo que estamos, vamos a ver, hay temas con nuestra relación con el INBU que, para serles sincero a todos y todas, estamos en una zona un poco gris. Por ejemplo, yo les decía a ustedes, y no quiero desalentarlos, ¿verdad? Pero yo les decía a ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa si el área técnica, si nosotros como municipalidad le decimos INBU, queremos la servidumbre rural sí o sí? O sea, no sabemos en este momento todavía qué nos puede decir el INBU. Una opción es que nos diga, no, y simplemente la modificación no pasa, y nosotros tengamos que ahora les hablé de discutirlo judicialmente, que a mí no me gusta hablarlo mucho porque es toda una aventura, digamos, que estaríamos emprendiendo. Otra sería que nos diga, bueno, vamos a respetar la postura, les entendemos, sí es cierto, hemos actuado no de la mejor forma en estos, o sea, es una discusión, digamos, un poco que no sabemos muy bien cómo va a atender el limbo el hecho de que técnicamente les digamos, no, mira, es que esto no responde al plan GAM que se hizo hace 30 años, responde a una necesidad actual, responde a nuestro plan regulador vigente y responde a las necesidades de la comunidad en un momento histórico determinado. Si ustedes me lo preguntan, digamos, dentro de esas áreas grises, a mí me parece que un tema como este, y eso es algo muy personal, digamos, desde mi criterio, me parece a mí que posiblemente el INBUS sí esperaría que haya algún tipo de aprobación adicional. Lo que dice don Alfredo es de que podríamos tratar de negociarlo, decirle, INBU, mira, nos parece que aquí esta zona de expansión urbana había una propuesta inicial, ¿qué les parece a ustedes? ¿Hay alguna posibilidad de que mediante un acuerdo del Consejo hagamos un cambio, digamos, de ese aspecto en particular? Pero eso me parece que sí tenemos que primeramente presentarlo al INBU en esas audiencias y que el INBU entonces nos diga cuál es el trámite que podríamos llevar, ya sea solo una decisión administrativa, que le digamos, mira, ya el Consejo nos dio el visto bueno y nosotros técnicamente queremos volver a la postura que teníamos inicialmente, aunque no se la presentamos a ustedes, que era mantener una zona de expansión urbana, pero sí a mí me parece que eso depende de esa fase de negociación que podamos entablar con ellos. No es algo que pueda asegurarles. Con gusto. Perfecto, muchísimas gracias de veras por estar acá el día de hoy. Vamos a someter a votación, a dejar de conocimiento el informe presentado en este momento por la comisión. Pero podemos votar. Los que estén de acuerdo, dejar de conocimiento, doña Cristina. Afirmativo. Don Sergio. Afirmativo. Don Fran. Afirmativo. Doña Lady. Afirmativo. Afirmativo. Queda de acuerdo definitivamente aprobado. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Nelson González, soy arquitecto. He participado activamente en los talleres cuando estuvieron. Tal vez el proceso del plan regulador ha sido un poquito atropellado. Apareció lo de la pandemia, nadie lo tenía contemplado y extendió los tiempos. Vamos a ver, tal vez dentro de los antecedentes habría que ver que todos conocemos que la Junta Vial Cantonal, la JUPLACA, dentro de sus funciones, obligaciones, tenía el velar porque se dieran
las normas se cumplieran y también incentivar a las modificaciones. Hemos durado 20 y resto de años porque a hoy la JUPLACA no se ha hecho el reglamento y no está instaurada. En el nuevo plan regulador, según el documento que me envió doña Lidiet el 8 de abril, si no me equivoco, en enero, documentos antes de que enviaran al limbo, la JUPLACA no está constituida con un reglamento. Entonces, tal vez ahí es importante tener ahorita o hacer el reglamento, no sabemos cuánto va a durar, esperemos que por todo el escenario que está sea, ojalá meses, ¿verdad? 2, 3 meses. También le consulté allá en su momento cuánto había costado el primer plan regulador versus este. A febrero, algo así, llevaba 55 millones en algunos desgloses y el anterior llevaba 25. Entonces, cada vez que nos estamos más la publicación, más otros detallitos por ahí que tenemos que invertir el costo, yo creo que más bien estamos excediendo el tiempo. Después, sí he visto algunas hierros, tal vez por así decirlo, algunas pulgas. Por ejemplo, todos conocemos donde está los Pozos de Santa Cruz, después de la escuela, ahí bajando, ¿verdad? Esa es una calle ahorita que está en lastre. A un futuro, esa está como una calle propuesta, pero que va a salir a Jardines de Santa Cruz. Si es el mismo mapa que doña Lidia en su momento me compartió, ahí hay un problema. Esa calle propuesta topa con 2 unidades residenciales o 2 terrenos que al final de cuentas estamos haciendo lo mismo que hicimos en el actual plan regulador. En el actual plan regulador, donde está Novus, y don Ronald no me va a dejar mentir, donde está Novus, donde está Villaval, Vilaseca, ahí habían calles propuestas, públicas. ¿Y qué tenemos hoy? Privadas. Entonces, otro punto que también ustedes deberían valorar es ver si hay alguna pulga, aunque un documento como este es imposible que se vaya al 100% bien, pero esas cositas saltan, ¿verdad? Entonces, son pequeños detallitos que después, a un futuro, o te meten un salacuartazo, porque o es calle propuesta o lo puedo construir. Como está ahorita Jardín de Santa Cruz, lo van a construir. O sea, ya esa calle murió. O quedó en una rotonda, en un martillo, y no va a tener salida. Va a ser una calle con un único acceso. Entonces, ahí sí les pido, por favor, revisen esa parte, ¿verdad? No lo he revisado más detenidamente. Veo que solamente hay incentivos a viviendas en altura. Por ejemplo, se habla del plan regulador de Barba, de San Pablo, Escazú. Bueno, Escazú es un poquito más viejito. Cartago, esos 3 últimos, Cartago, Barba, San Pablo, tienen incentivos en la construcción, que en el plan regulador actual no los veo. Incentivos donde te dejan construir en condiciones específicas. Aquí ahorita no los veo. Lastimosamente en su momento tal vez la consulta no se llevó al colegio, cosa que tal vez sí pasó al CEFIA, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, cosa que sí pasó en su momento por la etapa en la que estamos ahorita, con el plan regulador de Pérez Celedón. Pérez Celedón extendió consultas al CEFIA, devolvió respuestas y ahí desde la parte de la ingeniería y la arquitectura se pudieron haber visto algunas otras situaciones críticas. Segundo, lo que no estamos haciendo, ahorita estamos haciendo un simple plan regulador, no estamos haciendo un modelo de desarrollo urbano. Un modelo de desarrollo urbano impacta en los ejes de seguridad, turismo, ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay reglamentos conexos de regeneración urbana, zonificación si está, mapa de vialidades si está, propuestas. Y ya hacen falta otros 2 reglamentos de construcciones, no está propio. Estamos adoptando el nacional, las regulaciones del reglamento nacional, que en algunas circunstancias se van a contraponer con las del plan regulador regional, que lógicamente van a privar. Ahora, he consultado al limbo en algunas circunstancias que me tocan por mi profesión a ellos mismos sobre sus circunstancias que pasan con los planes reguladores. Y al final de cuentas, para terminar, cuando me contestan a mí me dicen, es un tema de municipalidad. Entonces, ahí tal vez le quiero decir algo ahí entre dientes, ¿verdad? Es un tema de municipalidad. Nosotros no podemos estar encima de ellos. Como para que ahí
hablándole Pedro para que me entienda Juan, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguno quiere referirse a? No, está bien. Muchas gracias, Nelson. Definitivamente, de todo lo que usted dice es importante y yo creo que ahorita la tarea importante es sacar la actualización, inmediatamente que se actualice, trabajar en lo que hace falta, en el sentido de que ya de por sí tenemos que ver que ya esto tiene muchos años y probablemente lo que se apruebe ya en unos añitos ya va a estar otra vez desactualizado. Entonces es mejor trabajar ya visionariamente en lo que se viene, incluir todo lo que usted dice, de acuerdo a una visión también de cantón que tengamos. Dentro de la noticia positiva es que la semana pasada se le pidió a la administración una propuesta de reglamento de la JUPLACA. Entonces ya estamos a la espera y Melissa, que saca la coordinadora de la Comisión de Jurídicos, pues también, y yo estoy ahí con ella, estamos a la espera de que llegue para que sea una de las cosas más rápidas que se puedan gestionar a nivel de consejo. Así que ahí estamos. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, sin más puntos a tratar, ni damos por concluida la sesión a las 8:38. Muchas gracias. E igualmente le reitero otra vez por acá.